siempre y cuando no afecte el desempeño de la administración, es bienvenido. Y Andrés, en ese sentido yo estoy muy de acuerdo, y ese es más o menos el contexto, y no sé si pude... y concuerdo con mi comentario sobre totalmente. ese mismo tema, Andrés, insiste la Fundación Justicia y Transparencia de que, a pesar de todo lo que nos has explicado, de que el contrato es improcedente legalmente porque ellos indican que lo que se establece o el marco legal que existe es para el sector inmobiliario, para temas inmobiliarios, mientras que para este caso no aplicaría que ellos han encontrado, dicen, más de 20 fallas en el mismo, que declaran que no se hizo de la manera correcta y cuestionan. Y entiendo, tal vez es un punto, uno de los más importantes de lo que ellos dicen. Ellos cuestionan los miembros del comité técnico porque dicen que son personas con intereses privados y dejan entrever que, a su parecer o según su análisis, esas personas irían a buscar algún beneficio económico a esas posiciones. Yuri, permíteme entrar en mi pregunta ahí mismo a propósito del contrato, ya que Susi usa la palabra contrato. Vimos al presidente en España cuestionar y decir que no se trataba de un contrato, que cuál contrato. Entonces, para que nos deje claro aquí si entra o no mediante el mecanismo de un contrato, el concepto del fideicomiso, del actual fideicomiso. Ok, vamos a ver, primero voy a contestar esto rápidamente. En el contexto donde se le preguntó al presidente, que me parece que en el gobierno de la mañana, si lo ven desde el principio, se está hablando del tema de una venta. Y normalmente los contratos de enajenación, de venta, de privatización, entra dentro del contrato, que la gente entiende en su cabeza que un contrato es un contrato de compra y venta de alquiler. De la forma que se concretiza, que se institucionaliza, que se crea un fideicomiso, es mediante un acto de acuerdo entre el fideicomitente, que es el que pone los bienes, y la fiduciaria. Ese contrato de acuerdo se hizo, se firmó. Eso pasa a la Cámara de Comercio porque necesita un RNC, porque la figura desde el punto de vista de impositivo es el número de comprobante fiscal. Y luego eso es lo que se ratifica en el Congreso. Correcto. Acuerdo. Se está ratificando un acuerdo de fideicomiso que se le llama contrato. Pero no hay ningún contrato de compra y venta, ni mucho menos. Es el fideicomiso. Por eso es que el presidente dice lo que está dentro de un fideicomiso, y el presidente tiene razón. Lo que pasa es que la forma de institucionalizar y la forma de hacer un fideicomiso es un contrato. No puede ser una factura, puede ser un acuerdo. Un acto legal. Ese es un acto legal que se llama contrato, pero no hay en el contexto donde el presidente estaba diciendo era que se estaba entendiendo como que hay un contrato, que nosotros vamos a hacer un contrato y le estamos cediendo a estas personas que están ahí en el comité fiduciario a gestionar. Y voy entonces a la pregunta de Susi. La fundación está haciendo su legítimo derecho de tratar de salvaguardar algo. Yo creo que en términos legales ha habido una gran discusión. Hemos visto como abogados de la talla de Cristóbal Rodríguez, que es un abogado constitucionalista que nadie puede indicar que es de algún partido o no, ha hecho un análisis en el cual demuestra primero que no es ilegal. ¿Por qué? Porque esa ley se llama Ley de Desarrollo Inmobiliario y Fideicomisos. Y hago un poco de contexto para que la gente entienda. ¿Por qué? Mira, el fideicomiso es un instrumento que viene desde el Imperio Romano. Y un poco para que los oyentes puedan entender de dónde viene esta figura, que no es un invento nuevo. Perdón, Andrés, en ese mismo orden, aprovecho también, integro mi pregunta, que es que le explique a los oyentes el concepto de fideicomiso, o sea, qué es un fideicomiso, pero de manera platanada. Ok, perfecto. Muy bien. Mira, de plátano y salami. Mira, el fideicomiso, como decía, nace en un contexto del Imperio Romano que tenía un grave problema, y era que cada vez que un soldado tenía que irse por 7, 8, 10 años a conquistar, porque era un imperio, no sabía con quién dejar la tierra, ni con quién dejar sus bienes. ¿Por qué? Porque la mujer en ese momento no existía. La mujer en el Imperio Romano no tenía ningún derecho ni deber. Era un accesorio. Era lo mismo que un animal. Qué feo. Es la verdad. Pero no era la realidad. Era la realidad. Entonces, cuando él tenía que irse, normalmente, ¿qué hacía? Bueno, yo tengo que dejárselo a nadie, porque si se lo dejo a mi mujer, se lo van a quitar. Y agarraba y se lo dejaba a un vecino, a un compadre, etcétera, a un amigo.
Cuando ese señor regresaba, si era que regresaba vivo, cuando encontraba, no encontraba nada. El hombre lo había vendido, el compadre lo había empeñado, se había quedado con él, y comenzó a generar una resistencia de los hombres querer irse a las campañas de conquista. En ese momento, el Imperio Romano decide legislar para crear una figura de fe o un delegado de fe. Y ahí es que viene el fiduciario, que no es más que aquella persona que tiene fe pública para administrar mediante un acuerdo y cobrar unos bienes que una persona, que en este caso se llama el fideicomitente, que es el dueño del bien, se lo pone. Entonces, eso crea un precedente jurídico, que luego eso comienza a tener fuerzas cuando llega incluso al derecho anglosajón y se crea el trust, donde no hay ninguna herencia de más de $1 millón que no se deje en base a eso. Entonces, el fideicomiso, Liz, tiene 3 componentes importantes. Uno es el dueño del bien que lo cede. El fideicomiso no es más que el acto legal por el cual uno cede a una administración delegada unos bienes, sin perder el derecho ni el poder de ejercerlo, le otorga mediante un acuerdo la forma que tiene que administrarlo. Y hay otro componente que se llama el fideicomisario, que no es más que el beneficiario final. Entonces, tú tienes el soldado que tiene que irse, tiene que dejar los bienes, tiene que dejar su casa, tiene que dejar su negocio, tiene que dejar su chiva, su vaca. Está el fiduciario, que es la persona legalmente instituida, que si comete algún error por el Imperio Romano puede llegar a la muerte. Y están los beneficiarios, que es su mujer y sus hijos. Entonces tú tienes esos 3 componentes, que el abogado y el legislador le ha puesto 3 nombres rimbombantes. Yo digo a veces, y me excusan los abogados que estén aquí, para ponernos a nosotros, que no somos abogados más difíciles, le ponen unos nombres que se enredan para que tenga más complicadito. Más complicado. Pero es el dueño, es el fiduciario, el que administra, y el beneficiario. Entonces pone fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Esos 3 componentes son lo que hacen del fideicomiso, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de los fideicomisos públicos que están en la ley, ¿por qué? Porque la ley de 189.11, a pesar de que se hizo para eso y ha generado un beneficio de más de 250.000 soluciones habitacionales, 250.000 familias se han beneficiado de eso, dice bien claro, enumera bastante claro otros fideicomisos que son el sucesoral, que son el fideicomiso de garantía, que son el fideicomiso de filantrópico, etcétera, y dice cualquier otro fideicomiso. Y es en el reglamento de esa propia ley donde se denomina que es un fideicomiso público. Por lo tanto, no es legal, está ahí, ese argumento se cae y lo han debatido todos los abogados constitucionalistas y administrativistas. Entonces, ¿qué pasa? Esa administración en el Estado se da cuando el fideicomitente o el dueño es el mismo del fideicomisario. Por lo tanto, ¿quién es el dueño? Eso es bueno saberlo. ¿Quién es el dueño final de ese fideicomiso, de esos beneficios, de esos activos? No es el fideicomitente. Quien es el dueño final es el fideicomisario. Por lo tanto, correctamente. Y que es el Estado. Y es el mismo Estado. Exacto. Entonces, a través del Ministerio de Economía y Minas, que asume la CDE, que asume la CDE, ordena que esos activos que él tiene lo traspase a una fiduciaria para que lo administre de tal manera. Pero los beneficios y los activos pasan al Ministerio de Hacienda, que es el fideicomisario. Por lo tanto, nunca deja de ser del Estado, nunca pasa a ser del Estado. Y la Constitución es clara en decir que cuando se quiere enajenar unos bienes, porque el fideicomiso público es una figura del Estado, sigue siendo del Estado. Para enajenar unos bienes, sea un tornillo o sea la planta completa, tiene que disolverse el fideicomiso, llevarlo al Congreso y enajenarlo. Andrés, quiero aprovechar ahí mismo. Yo tengo muchas preguntas, pero prefiero ceder mi turno a un fiel oyente del Sol de los Sábados, que es Edwin Jackson Sánchez, que a través de Twitter nos pide a Yuri, a Susi y a mí que te preguntemos. Andrés, ¿por qué no emular mecanismos como el de RD Vial? Dice él, bajo este modelo, las mismas posiciones y funcionarios públicos forman parte de ese comité gestor y se evita que sean gestores privados. Al final, solo nos privarán de derechos, dice él. Era parte de lo que decía en mi comentario en relación a
la discrecionalidad, las facultades que tiene ese comité técnico, que yo creo que es bueno que tú lo aclares ahora. Muy bien, mira. Es interesante esa pregunta porque yo he sido muy reiterativo en decir, es el mismo contrato, básicamente, la misma figura que usted lo para RD Vial. Como él lo reivindica, yo también lo reivindico. La diferencia es que en RD Vial tú tienes un monopolio de las carreteras. Es un bien público con manejo eficiente privado. Aquí tú vas a tener una planta eléctrica que compite en el mercado, que tiene criterios desde el punto de vista empresarial. O sea, tú tienes que sacarle beneficio a eso. RD Vial no saca beneficio. Aquí hay que sacarle beneficio y manejarlo de manera eficiente porque hay más plantas. Y va a venir mañana otra planta. Imaginémonos que mañana viene una inversión china, ¿no? Y que traen una tecnología, los últimos, y esa planta comienza a generar a la mitad del dinero que está generando Punta Catalina, que bueno que sea así, porque así eso nos va a beneficiar a nosotros como pueblo, sí, pero ¿qué tú haces con esa inversión de 2.500 millones que hizo el Estado? ¿La va a dejar perder porque vino otra inversión y la perdimos? Porque es una posibilidad. Es una posibilidad y todo el mundo va a estar contento. Vinieron unos chinos y van a invertir en una planta de 1.500 megavatios y van a producir a 2 centavos. Nos vamos a reír todos porque nos va a beneficiar, pero se perdió la otra planta a 2.500 millones de dólares. Se perdió esa inversión. Entonces, nadie va a decir, ¿y por qué el Estado no cuidó esa planta? ¿Por qué dejó perder eso? Porque ya esa planta ineficiente salió del mercado. Entonces, en vez de dar un 30%, va a dar un 3%. Entonces, ¿para qué invertimos esa cantidad de dinero? Entonces, esa es la diferencia de RD Vial. RD Vial no tiene competencia. Pero Punta Catalina o el Fideicomiso de Pedernales tiene competencia. Por lo tanto, el criterio de administración tiene que ser diferente. Que usted no le dé legitimidad ni derecho a una persona, que es el único, por decir, el sector privado, de los 5, hay un solo empresario. José Luis Actis, que es el vicepresidente, ha sido un funcionario del gobierno dominicano por los últimos 10 años, un técnico que no es empresario, es un técnico con un PhD en economía energética. Busquen el currículum ahí, para que ustedes vean. Ese tipo tiene 20 años bregando con eso. El tercero es Jorge Reynoso, que fue el director ejecutivo y el presidente de la Comisión Nacional de Energía en el 2000-2004 y ha sido un técnico la vida entera. No es del sector empresarial, es un técnico. El otro, lo ven también, tampoco es un técnico, es el consultor jurídico, un joven brillante, Noel Báez se llama, consultor jurídico de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia, con 20 años en el Estado. Y la otra persona, John de Armas, también un consultor internacional dominicano que ha estado ligado a este sector. Hay un solo empresario que representa o que ha sido presidente del CONEP y eso genera esa animadversión. Sí, pero el presidente podía tener toda la facultad de nombrarlo ministro de Energía y Minas y ponerlo ahí adentro. Y ya eso cambia el asunto. No, es una facultad del presidente. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Eso es otra discusión. Porque es una discusión. Pero parece que ese de los puntos perfectibles. Sí, perfecto. Pero es una discusión, y yo quiero hacer la diferencia, es una discusión desde el punto de vista de las políticas públicas, que podemos hacer en otra discusión. Pero desde el punto de vista de la estructura del fideicomiso, que es ilegal, no. Que eso inmediatamente condiciona a una posible privatización, tampoco. Que se dice que la fiduciaria no tiene poder, es mentira. La fiduciaria en el mismo contrato dice, hasta que no se cumplan todos la debida diligencia y que cumplan todas las leyes, el gestor fiduciario tiene la responsabilidad de no firmar, porque al final del día, y aunque se oiga quizás un poco altanero, quien tiene la última palabra es el gestor fiduciario. Si nosotros no firmamos cualquier acto de crédito, de compra, de acuerdo, nosotros firmamos los acuerdos incluso hasta del personal. La operatividad la llevan ese comité fiduciario porque nosotros no tenemos expertise en eso. Y la fiduciaria manejamos más de 150 fideicomisos y lo que hacemos es cuidar de que el fideicomiso no afecte ni el contrato ni las leyes. Después que sea, nosotros hacemos la última de debida diligencia, pero el día a día de la operatividad, qué países comprar, dónde comprar el carbón, de qué manera manejarlo, poner qué persona tú vas a poner de director técnico, qué persona va a poner de jefe de mantenimiento, todo ese día a día de una inversión de 2.500 millones de dólares. Estamos hablando
que después de la Cervecería Nacional Dominicana tiene que ser la empresa más grande que tiene la República Dominicana. De hecho, de capital dominicano es la empresa más grande que hay. Exacto. Por lo tanto, ese manejo no es lo mismo que manejar un ministerio, no tiene nada que ver. Por lo tanto, vuelvo y repito, la decisión desde el punto de vista político de nombrar un comité técnico que no tenga vinculación al gobierno central es una decisión desde el punto de vista del diseño de políticas públicas. Lo único ahí sí que ese diseño, como decía Millicent, debe ser perfectible porque, Claro. al igual que las carreteras, la energía es un tema de seguridad nacional. Exacto. Entonces, esa independencia que tal vez se quisiera proclamar excesiva dentro de este tema, a la gente no le parece tan adecuada, Y digamos. que la vocación de Punta Catalina tenía en alguna medida el tema del control Del Estado. de los precios de la energía eléctrica. Correcto. Entonces, eso Y- es más- y trayendo... Vuelvo y y- digo, y- es una discusión que Sí, podemos tener desde el sí. punto de vista del Pero ese diseño ha de sido uno de políticas los puntos públicas. que han salido. Sí, Por eso sí, te lo pero reiteramos los pero tres. sobre Vuelvo todo- y te digo, eso ya es una decisión del presidente que te digo, desde el punto de vista del fideicomiso, de este Andrés. fideicomiso es irrelevante. Que tú puedes decir a lo mixto, tú puedes tener personas de los sentidos, puedes quitarle más controles. Yo vuelvo y repito, eso es fácilmente cambiable. Eso no es. De hecho, el fideicomiso es tan noble que a través de una adenda se puede corregir todo eso sin cambiar el contrato. Me decían ayer, me preguntaban, bueno, ¿hay que hacer un contrato nuevo? Y yo no. Nada más hay que ver cuáles son los puntos, que yo creo que al final del día, a nivel de la opinión pública, son 3 o 4 puntos. ¿Y cuál sería el proceso para esos cambios? No, una adenda. Andrés. Ok. Entre el fideicomitente y el fideicomiso se conoce. De hecho, Pedernales tiene una adenda. El fideicomiso de Pedernales tiene el fideicomisero adherente, pero a diferencia, el fideicomiso de Pedernales no tiene incluido personas que están fuera de la administración pública. Hay dos Pero cosas. tiene la adherente y todo, y tiene una adenda. Hay dos cosas, Andrés, que se han planteado en el escenario. Una es, ¿por qué poner la carreta delante de los burros? Porque en el Congreso reposa un proyecto que habla específicamente de los fideicomisos públicos. Pero no lo regula. Y le da, bueno, pues entonces eso es un tema que habría que profundizarlo, pero como quiera, la discusión se supone que debe ser, bueno, de lo general a lo particular, previamente, y de paso conocer la posibilidad, tú que encaras las fiduciarias reservas, la posibilidad de algo que se ha discutido. ¿Es posible que sea desplazada la fiduciaria de reservas en este proceso, en el marco de los 30 años, y que sea pasada a la fiduciaria Cristian Cabrera, por ejemplo? Bueno, Porque eso lo deja sujeto a la voluntad Sí, sí, política claro. del que venga. A una pues. entidad del sector privado. que bueno, es otro tema. es otra discusión que se puede tener en base a esa. Pero todos los fideicomisos, todos los contratos lo tienen anteriormente. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que se trata de buscar es que no haya un monopolio en ese sentido. O sea, no haya una rigidez en ese sentido. Pero es un contrato estándar y es una cláusula estándar de todos los fideicomisos. Nosotros lo que hicimos fue coger eso y hacer. No, nosotros no hicimos que el fideicomitente con nosotros lo que se trató de hacer es cuáles son tus requerimientos, qué tú quieres hacer con ese fideicomiso y nosotros plasmarlo ahí. Pero vuelvo y te digo, eso se puede quitar. De hecho, al contrario, nos conviene a nosotros. Si yo pensara no como un hacedor de política Sino pública, como un sino gerente. como yo prefiero tener ese monopolio. Pero eso es otra discusión. Vuelvo y te digo, que la podemos tener. Eso tampoco va a Pues quitar. se supone que esa es la garantía fundamental del Estado. Que bueno, yo tengo el ojo siempre ahí durante Sí, los 30 años. Exactamente, y se puede mejorar. Vuelvo y te digo, nosotros lo hemos hecho en todo, porque luego se puede ver que hay más de 15 fiduciarias, correcto. El fideicomiso, la fiduciaria de reservas, como los bancos, son parte del sistema financiero, ¿no? Y hay mucha competencia. Y lo que uno tiene es tratar de propiciar eso. Puede ser que mañana haya problemas con eso y tú la cambies, pero lo que te digo, no es nada nuevo en este fideicomiso que está puesto ahí para eso. Está en todos. Está en Pedernales, está en Punta Catalina, está en Ciudad Juan Bosch, está en todos los privados, como una cláusula de poder decir, mañana pasa cualquier cosa, nosotros salvaguardamos el fideicomiso. Entonces, te digo, eso fácilmente también se puede cambiar y no pasa absolutamente nada. Otra, tú vas- Sí, Dale tú, Yuri. entonces. Sí, porque otro cuestionamiento que hace la sociedad es que en el caso de Punta Catalina, toda la inversión es pública.
En los demás casos, como por ejemplo en Pedernales, parte de la inversión es del Estado y parte de la inversión es del sector privado. Sí. Que digamos, para el imaginario colectivo, justificaría la presencia del sector privado en el fideicomiso. Sí. Porque en Pedernales me parece que son 900 millones del sector privado, 700 millones del sector público. Pero el mismo caso de Ciudad Juan Bosch y de todos los proyectos inmobiliarios. Sí. Inclusive es el mismo caso de RD Vial, donde el Estado pone los terrenos y el sector privado inyectó liquidez. En este caso es así, y esos beneficios, ¿cómo se manejarían y qué representan para la sociedad dominicana? Los beneficios del fideicomiso Punta Catalina. Bueno, te digo, si nos vamos primero a los beneficios desde el punto de vista estratégico de la capacidad energética, con el fideicomiso Punta Catalina se evita lo que pasó en el 2013. La capacidad que tiene de negociación ante los generadores privados del gobierno a través del fideicomiso es inmensa. Es inmensa. ¿Por qué? Porque Punta Catalina, con su flujo de caja, ¿no?, y con una inyección de capital, puede garantizarte la seguridad energética en los próximos 10 años sin necesidad de una nueva inversión. Lo puede garantizar. Y la capacidad de negociación que te da frente a los otros actores es grandísima. Por lo tanto, no es lo mismo cuando estábamos sin capacidad energética que ahora que tenemos una capacidad energética que por sí sola y su capacidad de financiamiento y de crecimiento y apalancamiento financiero puede garantizarte 2 o 3 mil millones de dólares que te garantiza toda la inversión en los próximos 10, 15 años sin tener que buscar el sector privado. Entonces, eso es el primer beneficio que hay que tenerlo en cuenta. Quien quiere venir aquí a poner una planta eléctrica ineficiente ya no va a poder. Le va a decir, no, pues yo eso lo hago yo con Punta Catalina. Entonces, ese mensaje en el sector es fundamental. Y vamos a estar claros, ¿eh? Yo no quiero entrar en el terreno de la especulación porque no es mi tema, pero hay que verlo todo en contexto. Y yo estoy aquí en un escenario de jóvenes brillantes que miran más que en políticas públicas que el mismo grado técnico del fideicomiso. O sea, el Estado tiene la capacidad fuerte de negociación, que es lo que más evita un monopolio. Nosotros tenemos una ley de defensa de la competencia de hace más de 15 años. Y lamentablemente aquí hay posiciones dominantes. Lamentablemente aquí hay económicamente grupos que dominan en muchos sectores. Ya con el Punta Catalina no. O sea, y eso desde el punto de vista del diseño de una política es importante. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos hablando de una planta que manejada con criterios más o menos mixtos se deja más de 200 millones de dólares. Esa planta puede dejar 300, 400. Eso por año. Por año. Si esa planta millones. tiene una inversión, imaginémonos mañana que consiga una inversión internacional y tú dices, vamos a hacer un joint venture para hacer 1000 megavatios en gas natural o en otra energía a partir de ese apalancamiento. Y yo busco a alguien. Entonces, en vez de 200, esa planta tiene la capacidad de dejar 1000 millones con un socio privado. ¿Qué tú prefieres? ¿Ser tú dueño de 200 millones o ser la mitad de dueño de 1000 millones que son 500? Que por cierto, ¿qué pasa? ¿Ese dinero vuelve a las arcas del Estado y se utilizará para pagar la misma planta o se utilizará para reinvertirla en ella? Es una decisión que tomará No se ha tomado todavía. Exactamente. Okay. El gobierno dominicano en su momento. ¿Qué hace el fideicomiso? Abre las posibilidades de inversión. Abre la posibilidad de inversión que no generan ni implican en ningún momento enajenación alguna. Abre las posibilidades de inversión en que, en base a un socio, en base a un financiamiento, lo que tú quieras, te abre diferentes posibilidades. No le generan la facultad de propietario al que invierte. En ningún momento, porque como explicaba al principio, cuando utilicé el ejemplo del soldado, al final del día el dueño es el fideicomisario, donde no hay ninguna posibilidad de cambiarlo. ¿Correcto? Pero además, vuelvo y repito, es que para tú enajenar un bien, tú tienes que irte al Congreso. Que haya la posibilidad de que con esa planta tú tengas un socio estratégico que genere mucho más energía y que genere mucho más beneficio, sí, se la tiene perfectamente. Andrés, una última pregunta. Caramba, le hemos sacado el jugo, hemos sacado el provecho aquí a Andrés Van der Horst. Excelente. Número 1. ¿Es cierto que todas estas operaciones que se hagan bajo este fideicomiso no tienen nada que ver con la ley de compras y contrataciones públicas, no es que cierto. no entra bajo su jurisdicción? No es cierto. Eso es uno. Ajá. O sea, no es cierto. Explícame eso. ¿A qué te refieres? No, que
que no es cierto que no entra dentro de la ley 340, que sí entra. Pero Está claro, regida por la ley de pero compra y claro, contrataciones vamos a estar públicas. claros. La ley Jurídicamente no atada, pero lo que es el contrato es que visualizará los principios generales de esa ley. Correcto. A donde voy es lo siguiente. Los principios generales de esa ley lo que llaman es que cualquier reglamento especial, y lo dice bien claro, si se pueden ver, la ley dice de qué cosas regula y qué cosas no. Por ejemplo, la ley no regula directamente, o la ley, el reglamento de aplicación del gobierno central no es el mismo reglamento de aplicación de Refidonza, por ejemplo, o del Banco de Reservas. Aquí ameritaría un reglamento especial que la Dirección General de Compra y Contrataciones avala y que se emite mediante a un acto. Y te dice, bueno, dentro de la ley de compra y contrataciones yo tengo la facultad de reglamentar regímenes especiales. Esto es un régimen especial y de excepcionalidad, porque en base a eso fue que se cambió la ley en el 2013. Entonces, este régimen se va a manejar de esta manera por la característica que tiene. Porque no es lo mismo cambiar un aire acondicionado en un ministerio, en una oficina pública, que comprar una pieza que se dañe de la noche a la mañana y puede apagar el país. Entonces, dentro de esos criterios... Pero la respuesta es sí, pero no. Lo que pasa es que la ley 340... pero requiere entonces de esa gestión, digamos. Sí, pero no va a ser bajo la ley per se. No, va a tener bajo el reglamento. Bajo un régimen No, porque especial. la ley tiene su reglamento, la 340 que yo Va a ser bajo un No, y régimen que la misma especial. ley, además de los reglamentos, dice que podrá disponer de cualquier otro reglamento. O sea, y dentro de eso... Tú tienes que buscar un reglamento porque, lógicamente, tú decir, yo le voy a poner todas las restricciones a una ley para hacer una compra, por ejemplo, de INAVIE, de una planta. No, porque no son las mismas cosas. O sea, no es el mismo contexto. Entonces, dentro de ese contexto, tú puedes decir, bueno, y esto es una discusión de políticas públicas que no quiero dejarlo aquí, pero dentro de esa propia ley, cumpliendo esa propia ley, es que se han hecho la mayor cantidad de actos delictivos que han tenido la República Dominicana en los últimos 10 años. Por lo tanto, la aplicación de la ley per se o en la administración de la ley per se tampoco te garantiza un nivel de transparencia. Porque en los fideicomisos anteriores no ha habido ningún escándalo de este tipo. Pero en el caso de la capacidad, Andrés, hay quienes cuestionan, puede sonar simplista, pero muy difundido, que la figura del fideicomiso revela en cierto modo que el Estado no se sentía en capacidad de administrar como Estado. Es que el Estado no tiene capacidad de manejar, y aquí es un criterio filosófico, el Estado no está diseñado para manejar una planta, porque esa planta, bueno, pero cuando ustedes estaban en campaña, ustedes se decían que tenían la capacidad de ser gerente y de administrar lo público, y cuando era el gobierno pasado, esa planta estaba bajo el sector público, Andrés. Pero esa es mi filosofía, es lo que yo pienso. Ok. Y eso es lo que se está cuestionando. Es por eso que la gente habla de privatización y tiene miedo. Pero lo que yo te quiero dejar dicho, no deja de ser del Estado. Lo que pasa es que el Estado utiliza una figura que se llama, en este caso, un fideicomiso público, que ya lo ha utilizado con legitimidad anteriormente. Y yo soy una persona que trato de ser lo más generoso posible en el planteamiento. Si hubo algo importante y que le dio la capacidad de tener un discurso al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, fue el fideicomiso de de RD Vial. Esa era su insignia. Entonces, eso está legitimado. Y yo lo apoyo 100%, el presidente lo apoya 100%. El presidente y todo el mundo no puede dejar dicho que Ciudad Juan Bosch es una gran inversión. Entonces, eso tú lo extrapolas aquí, que tú quieras poner más controles, es legítimo tu reclamo. Que no se sienta cómodo con esos controles, hay que ponerlo. Que tú dices, no, yo quiero ver cómo es el proceso de compra, a ver si me satisface. Bueno, en vez de 90 días, vamos a reducirlo a 30 porque los actores son menos. Los 90 días que se toma es porque hay muchas personas que tienen que ver. Aquí para vender carbón son 3 personas en el mundo. O sea, tú adaptas esa reglamentación y estoy de acuerdo. Que haya que poner un tope a la deuda, perfecto, no hay ningún problema. Pero desde el punto de vista de la decisión de política pública, de agilar esto y dárselo a un fideicomiso de administración, no deja de ser capacidad administrativa del mismo Estado. Porque que no se está vendiendo absolutamente nada. Se está aislando desde el punto de vista jurídico para que eso se maneje con un criterio que ya se ha demostrado muchas veces que se puede manejar bien, porque ese criterio se maneja con el mismo criterio de RD Vial. Ese es al final el mensaje. No se privatiza en ningún caso. Le garantiza al país que se puede, sin deuda y aumento de impuestos, se puede seguir creciendo independientemente a nivel de la capacidad energética.
no se va a excluir ninguna de la ley, ni de transparencia, ni de nada, y que mientras esté la fiduciaria de reserva ahí, y el banco de reservas también como agente financiador, usted puede estar seguro que se va a manejar con el nivel de pulcritud que se ha manejado esa institución y que se tiene que manejar esa institución porque es un instrumento que le va a generar a la República Dominicana no solo el problema energético, sino que también que va a desarrollar el tranvía, que va a desarrollar el monorriel, que va a desarrollar Pedernales, Cabo Rojo, etcétera. O sea, estamos hablando de un instrumento que todos tenemos que salvar y fortalecer. Y esto es una gran oportunidad para fortalecer y salvar el instrumento del fideicomiso público como parte del desarrollo dominicano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A Andrés. Aquí le sacamos el jugo. Pero fue Sin duda. importante porque nos dio Pero- la oportunidad de preguntar lo que la Sí. gente que quiere saber Sí, acerca del fideicomiso. Es correcto. Y creo que este periplo no se le detendrá todavía. Muchas gracias, Andrés. Debe haber una crema humectante para la garganta. Sí. Andrés Van der Hoorn, gerente general de fiduciaria Banreservas. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados.